Bueno, Tim y yo formamos parte de una agencia misionera que se llama SEPAL. Yo me siento, cuando estoy aquí con vosotros, me siento acompañado. Me inspira muchas personas que estáis aquí, lo que hacéis. ¿Qué cuidará de aquel que está cuidando? ¿No? A tantas gentes, o a líderes de jóvenes, o los pastores, o nosotros los propios misioneros. Que a veces el cuidar es cuando la gente ya está mal, o está en situaciones de riesgo, o en límites y tal. Y creo que el cuidado tiene que ser algo como habéis mencionado ahora, ¿no? Tiene que ser continuo, tiene que ser genuino, tiene que ser constante, ¿no? Esta es la clave de la sanidad y del cuidado. Empieza por ser honesto y empieza por ser humilde. Y a veces el ser vulnerable y el decir que no estás bien da miedo, pero hay que decirlo. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Hoy estamos en mi casa, Eso es. Andrés, otra vez, y tenemos un episodio especial porque tenemos no solo un invitado, ¿Cuántos tenemos? ni dos. O 15. Tenemos a nada más ni nada menos que nuestro equipo de la organización misionera, que somos parte, que es SEPAL. Un saludo a todos. Un saludo. Que los tenemos aquí porque estamos un lunes con todos estos amigos. Bueno, Tim y yo, creo que en algún episodio lo hemos mencionado, formamos parte de una agencia misionera que se llama SEPAL y cada lunes tenemos un Zoom en el que nos juntamos de diferentes misioneros, pastores o gente que está en el ministerio para hablar de diferentes cosas, de cómo estamos, de cómo van los ministerios, de motivos de oración. Y normalmente alguien comparte un pensamiento para animarnos y exhortarnos a seguir en la batalla. Entonces tenemos a gente de Cataluña, tenemos a gente ahora mismo de Asturias, o gente que está sirviendo en Asturias. Tenemos gente de Sevilla, Málaga, gente que está en Valencia. Y falta un gran grupo de SEPAL, que es del sur, también se juntan otro día. Entonces falta todavía gente en este Zoom. Pero que somos multitud y está guay contar con todos ellos para también este episodio en el cual vamos a compartir una pequeña reflexión acerca de un tema que tiene que ver con eso que decía Andrés de pues estar sirviendo, ¿no? Y un tema importante, sobre todo quizás si estás de alguna forma sirviendo a otros o en una iglesia o tú mismo con los dones que Dios te ha dado y sientes que tienes carga por otros. Vamos a compartir una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento y luego vamos a abrirlo para que nuestro equipo también nuestros invitados también podáis aportar vuestra sabiduría que nos aporta mucho. Esas reuniones para mí han sido muy importantes en los últimos 10, 12 años de ser acompañado. Yo me siento, cuando estoy aquí con vosotros, me siento acompañado, que no soy un llanero solitario, que voy por ahí creyéndome profeta, sino que tengo un equipo de personas que puedo tener su consejo, su sabiduría. Me inspira muchas personas que estáis aquí, lo que hacéis. Así que sí, eso es un poco el plan para hoy. Sí. No sé si quieres lanzar el tema de lo que vamos a hablar ya. Sí, bueno, el tema de que queremos hablar y hablar aquí también, compartir con vosotros, es el cuidar a los que cuidan, que es un tema recurrente para nosotros porque somos misioneros, ¿no? Y vemos esa necesidad mucho, pero creo que es un tema que puede ser bueno para cualquier persona de escuchar. Y para empezar, quería un poco presentaros por qué hablamos de esto. Somos seguramente personas que somos muy activas si estamos sirviendo a otros y a menudo tenemos ese punto débil, ¿no? De que nos descuidamos en algún punto, ya sea de nuestra parte quizás de salud, puede ser, en mi caso, yo me descuido porque me sobreocupo. Eso es una manera en la que quizás no te estás cuidando, pero también puede haber otras maneras de no cuidarse. Puede ser que quizás no cuidamos tanto nuestra relación con Dios porque estamos siempre con un rol de servir a otros. Esa es otra manera en la que al menos yo me siento que me pongo siempre esa gorra, ¿no? Del rol que tengo y me descuido de la parte individual de tener una relación con Dios y ya está, como persona, ¿no? Sí, esa puede ser otra cosa. Te ocupas tanto de trabajar para Dios que te olvidas de Dios. Sí, exacto. Classic. Entonces, eso, el tema es eso. No sé si hay otro punto en el cual nos descuidamos, seguro. Emocionalmente. La salud mental. También son puntos en los que a veces no tenemos en consideración nuestra salud mental hasta que peta. Exacto. Sí. Tenemos poco trabajo de mantenimiento en nuestra salud mental, creo.
sobre todo los cristianos. Sí, parece a veces como que te centras tanto en otras personas a las que sirves que casi como que tú te ves sin esa necesidad que ellos tienen que tú estás intentando suplir, ¿no? Tú estás intentando suplir igual la necesidad de alguien, pero tú eres una persona también que tiene esas mismas necesidades y sigue teniéndolas. No por ser quizás, yo qué sé, ponle pastor o ponle líder de algo, dejas de tener necesidades a nivel espiritual, a nivel emocional, todo eso. Así que ese es un poco el tema, ¿vale? Y vamos a compartir igual algunos pasajes también de la Biblia para ver un poco qué nos dice Dios y Jesús. Y te voy a pedir leerlos, Andrés, si puedes, así no hablo solo yo. Así hago algo. Primero quería ir a un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Ahora explicaremos un poco por qué, pero si vamos a empezar ahí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. ¿Qué dicen ahí, Andrés? Voy a leer de la versión NTV o, como dice Tim, de la versión de la calle. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Gracias, Andrés. Pues hay un principio muy importante, ¿no? Que dice que nuestro cuerpo es un templo. Y quería tirar con esa analogía. En este caso, particularmente, ¿no? Pablo está diciendo que a ese templo, que es el cuerpo, no le puedes meter cualquier cosa inmunda, inmoral, pecado, ¿no? Maldad. Pensamos en cosas malas, en cosas feas, ¿no? Porque es algo muy importante, muy privado, muy, muy íntimo. Y ahí quiere estar Dios. Su espíritu quiere estar dentro de ese templo, ¿no? Entonces, esa imagen la tenemos bastante clara y es bastante obvia, ¿no? Y esa imagen de limpiar el templo del pecado, de las cosas malas, quizás es en lo que más nos centramos cuando estamos hablando de ese principio, de ser un templo del Espíritu Santo, ¿no? De que no lo llenemos de cosas malas. Y es bastante viva esa imagen, ¿no? De que, por ejemplo, un templo tal cual que estuviera manchado o lleno de cosas sucias o de cosas, ¿no? Inmundas. Y viene del Antiguo Testamento. Hay otro pasaje que creo que también será bueno leer, donde se ve cómo los digamos, líderes religiosos estaban llenando ese templo de cosas que no eran lo que Dios había pedido, ¿no? Si quieres leerlo también, Andrés, está en Ezequiel, capítulo 8, si queréis también buscarlo, porque es muy gráfica esta imagen que nos dice, ¿no? De lo del templo. Es Ezequiel 8, versículos del 9 al 11. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto al pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel. Entonces aquí vemos una imagen súper gráfica, ¿no? De que es una visión, de hecho, que tiene Ezequiel en el capítulo 8, donde Dios le muestra que lo que estaban llenando el templo, que tenía que ser algo para que vean la majestad de Dios y lo que era el bien, lo que era el orden creado por Dios, ¿no? Estaba lleno de grafitis, de cosas inmundas, de lo que significaba algo malo, ¿no? Algo impuro. Y de ídolos. O sea, todos esos ídolos de las naciones de alrededor estaban dentro del templo que se suponía que tenía que ser santo, ¿no? Entonces, esta es una imagen como muy gráfica. Y creo que solemos predicar, y está bien, o enseñar, ¿no? Que el hecho de que cada cristiano sea un templo del Espíritu Santo significa quitar, pues eso, ídolos, quitar maldades, quitar cosas que obviamente son bastante pecaminosas. Sí. Y eso es un camino de, pues eso, de santificación, ¿no? De limpiar tu vida. Y eso es verdad, y hay que tener cuidado de que estamos llenando nuestro templo, pero yo pensaba que esa analogía la podemos estirar también un poco más y no solo pensar que es importante vaciar el templo de cosas malas, sino vigilar de que lo estás llenando. Porque es posible también que ese templo del Espíritu Santo lo estés llenando de cosas buenas o que parecen buenas, pero que no son las cosas importantes.
o que incluso acaban haciendo daño a ese templo. Entonces, creo que esa parte... ¿Tienes algún ejemplo de eso? Sí, tengo un ejemplo, porque quería ir también a un ejemplo bíblico, donde Jesús les mete mucha caña a los líderes religiosos de que ellos en sí no es que estuvieran haciendo cosas pecaminosas. O sea, les mete caña por cosas buenas, entre comillas, que estaban haciendo, pero las estaban haciendo con un corazón equivocado o con motivaciones equivocadas, ¿no? Entonces, en Marcos capítulo 7, en este pasaje Jesús hace algo interesante con ese tema de qué estaban haciendo esas personas y de cómo lo estaban viviendo. Es Marcos 7, versículos 6 al 9. Si los queréis ahí buscar un momentito, sí. Damos un poquito. Es Marcos 7, del 6 al 9. Eso es. Que dice, Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Pues ahí en estilo Jesús, metiendo caña, dando confrontaciones a su estilo, les está diciendo que están totalmente descentrados de lo que realmente importa, ¿no? Pero lo que estaban haciendo en sí era seguir unos ritos y unas tradiciones humanas, como lavar jarros por dentro, como purificar con agua de una forma muy concreta, algo que iban a usar para comer, ¿no? No piensas en eso como algo malo, ¿no? No como algo pecaminoso. Uy, estos que estaban haciendo algo súper inmoral. No, el problema era otro. Que estaban haciendo muchas cosas, pero estaban totalmente desenfocados. Entonces ellos estaban usando su vida, su cuerpo, que tenía que ser ese templo, que tenía que mostrar a Dios, pero las cosas que estaban haciendo, aunque eran religiosas, aunque eran judías, sí, incluso hay pasajes que hablan de esos ritos, o sea, que no eran cosas bíblicas, pero la manera en la que la estaban haciendo, el por qué y el resultado, para Jesús no le vale. Para Jesús dice, es que eso no está funcionando para lo que realmente tendríais que estar vosotros y lo que tendríais que hacer. Entonces ahí se puede sacar un poco un principio, creo, también, ¿no? Es posible tener el templo, pensando en nuestro cuerpo, nuestra vida, llena de actividad, pero vacía de la presencia de Dios, ¿no? Es posible hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, perder tu calidad de adoración a Dios, ¿no? Y pensaba en esto, que yo me conozco a mí mismo y yo sé cuando estoy dando una calidad en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, en mi adoración, en mi agradecimiento. Yo sé cuando estoy siendo medio frío y medio falso y aún así sigo haciendo un montón de cosas y cuando en mi corazón hay una adoración de calidad. Yo sé discernir eso. Entonces mi responsabilidad, creo según también lo que diría Jesús, es vigilar mucho qué es lo que está adentro, ¿no? Y ese templo, qué está saliendo de ese templo. De hecho, quería leer, porque luego un poco más adelante, en el mismo capítulo 7 de Marcos, en el 14 y 15, voy a leerlo yo, dice, llamando así a toda la multitud, esto es Jesús todavía hablando, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Vale? Entonces, él está dejando un principio también muy claro, ¿no? De que, ojo con lo que está saliendo de ti. Y si lo aplicamos a eso, personas que igual estamos queriendo servir y hacer el bien y ser muy buenos cristianos y ejemplos y todo eso, ahí me pregunto, ¿qué está saliendo de mí? Yeah. No solo cómo estoy ocupando mi tiempo, cómo estoy cumpliendo un rol, que igual lo estoy haciendo muy bien y está funcionando, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué está saliendo de mí? Incluso si tomamos la imagen la imagen del templo, si alguien estuviera en mi templo, sentiría paz, estaría conectado con la presencia de Dios. Si alguien conoce mi vida por dentro, le daría eso una sensación de Dios. Yeah. O no. Notaría una adoración genuina en mí, o por otro lado, que muchas veces creo que es el caso, notaría a una persona estresada, incluso frustrada a veces, muy ocupada pero poco calmada, que duda
mucho, ¿no? Y eso son cosas reales, ¿no? Y son normales de luchar. Pero sí, esa es un poco la pregunta que tengo de reflexión para todos nosotros y que propongo es qué está saliendo de ti, ¿no? Y cómo está ese templo interior que todos somos, no solo con las cosas malas que tenemos que vigilar que no entren, sino también con las cosas, entre comillas, buenas que estás haciendo como persona, pero cómo las estás haciendo, ¿no? Entonces, es un poquito el que nos quede claro, quería compartir esto por eso, ¿no? Que nos quede claro, según Jesús y según Pablo, que cuidar de tu vida es muy importante y cuidar de tu vida significa guardarte del pecado, porque no te libra ser líder o ser misionero del pecado, es que no te libra, es que eres igual de pecador. Entonces, por uno, saca todas las cosas malas, pero por otro lado, creo que Jesús también era un ejemplo de elegir bien las cosas en las que se ocupaba y sobre todo que lo que salía de él nunca fue corrupto. Y joder, eso me parece tan guay, el ejemplo de Jesús de que aún con las cosas que le pasaban, con las cargas que tenía, nunca una mala palabra con mala intención, un insulto que no fuera porque realmente se lo merecían, ¿sabes? Generación de víboras. A veces sí les hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que tenía que compartir. Andrés, sí. Y tú tenías algunas preguntas, creo. Sí, pero antes de, si me permites hacer añadir algo, creo que la analogía de Ezequiel, de la visión de Ezequiel, de que el templo estaba lleno de grafitis y de suciedades y de ídolos, creo que es muy fácil hacer esa analogía con el pecado. Y normalmente tendemos a hacer eso, ¿no? De cómo cuidas tu templo, saca todo pecado de ti, tal y cual. Creo que es fácil hacer esa analogía y solemos hacerla a menudo. Pero estaba pensando con este tema del activismo, de todos los que servimos en la iglesia, si continuamos con la analogía del templo, me imagino que a veces el activismo dentro de la iglesia, de nuestro servicio, de nuestros ministerios, cada uno haciendo lo que hace, es un poco como limpiar el templo. ¿Sabes? Como ir a fregar, ir a barrer, estás aspirando y tienes el templo súper bonito por dentro porque estás haciendo las cosas correctas, pero luego no estás dando la función del templo que fue creada para adorar, para tener la presencia de Dios dentro, para que otros pudieran acercarse a Dios, ¿no? Entonces creo que, y yo peco de esto, seguro que más que tú, que ya me conoces como soy, de no parar quieto o de sobreocuparme, de que hago las cosas correctas, ¿no? De que lo hago y trato de hacerlo con excelencia, pero tengo el templo limpio, lo tengo recogido, tengo las plantitas y todo en orden, pero luego no está siendo utilizado para lo cual Dios lo había creado. Sí. ¿No? Sí. Un poco esa palabra, no sé cuál es la palabra, ahora no me viene a la cabeza, lo hemos hablado en algún podcast, la palabra cuando habla perfecto en la Biblia no quiere decir que sea sin mancha o que sea perfectamente, sino que fue ser apartado, creado para cuando tú actúas según el motivo por el cual te había creado Dios. Su diseño. Su diseño, esa es la palabra que buscas, es su diseño original, ¿no? Cuando tú actúas con el diseño que Dios te había creado, ahí estás siendo perfecto para Él. Entonces estaba pensando un poco eso, que es fácil tener el templo limpio, entre comillas, o digo, yo no vivo en pecado, o caes en pecado, todos caemos en pecado, pero no vives con un pecado recurrente o lo que sea, pero luego tu vida no está reflejando lo que Dios quiere que refleje. Entonces, que lo del pecado es una analogía fácil, pero creo que nosotros, los que nos dedicamos más bien a tiempo completo, puede ser fácil caer en esa tentación de qué es lo que estoy haciendo con mi templo. Total. Eso me ha gustado. Y segundo punto, perdón por hablar tanto, hoy yo no iba a hablar, me ha gustado que la idea es hablar de cuidar de los que cuidan y de lo que más has hablado es de cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Y me ha gustado eso porque es una manera muy sana y muy santa, lo has hecho muy bien, de acabar con el victimismo, que es algo también con lo que yo peco, yo caigo, que es a veces culpabilizar a que hay gente por encima de mí a nivel espiritual en la que yo les he dado mi autoridad espiritual para que me cuiden y no lo hacen o no lo hacen de la manera que yo quiero. Que a veces lo hacen pero no de la manera que yo deseo. Entonces me ha gustado vamos a desechar todo tipo de victimismo y de culpabilidad y vamos a ser responsables por la parte que nos toca. Vamos a limpiar nuestro templo y no únicamente que se mantenga limpio, sino que lo que sale de él, ¿qué es lo que sale de él? Si es puro y santo y agrada a Dios. Sí, tiene que empezar por una responsabilidad individual. Sí. Y por eso, ¿no? Que entendamos que aunque seas quien seas, tú necesitas un cuidado
de ti mismo, ¿no? O sea, eso es como, por eso quería ponerlo como un principio. Y ahora, que será lo guay también escuchar vuestras opiniones y vuestras perspectivas, no solo el cuerpo es tu propio cuerpo, en la Biblia el cuerpo también es la iglesia. Entonces la comunidad también es un templo, ¿no? Y la gente nos conoce como grupo, como comunidad. Y ahí, cómo estás, o sea, cuidar del templo o tenerlo bien quiere decir cuidar unos de otros, no solo de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando uno entiende su propia necesidad, también va a entender que, pues, un Aarón, un Pablín van a necesitar también ese cuidado porque somos un cuerpo, incluso un templo, diría, en conjunto también, en este caso como equipo de trabajo, de misión que somos. Y ahí sí hay algunas preguntas que queríamos lanzaros y ver cómo podemos sacar aún más jugo tanto a lo que dice Jesús, lo que vosotros habéis vivido o experimentado, ¿no? Y cómo veis las cosas. Sí, hablando del cuerpo de la iglesia, creo que es importante. El cristianismo no fue creado para vivirlo como llaneros solitarios, sino para vivirlo en comunidad, como estabas comentando. Y queríamos hablar de la necesidad de cuidar a los que cuidan. Y la primera pregunta que quería lanzar así un poco para que cualquier persona pueda compartir es ¿por qué crees que es importante cuidar de los que cuidan? Puede ser bastante obvia, pero a veces se nos pasa un poco por alto. Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar es esa: ¿por qué es importante cuidar de los que cuidan? Yo creo que somos pioneros a cuidar de los que cuidan. Nuestra misión es sirviendo a líderes y pastores, ¿no? Es bueno que vuestra audiencia también sepa, identifique esto. Ya es una misión que en su bandera ya es diferente, ¿no? Porque cuidamos a los que cuidan, porque servimos a líderes pastores. ¿Y por qué? Porque es pionera, porque de toda la vida, ¿no? En todas las otras organizaciones la gente hacía muchas cosas, pero nadie cuidaba de los que realizaban cosas. Claro. Entonces, como principio es esto, ¿no? Muchos y muchos años. Esa idea es muy nueva. Cuando yo digo nueva, en misiones y organizaciones quizás ha ganado un poquitín más de fuerza en los últimos 10 años. Fijaos lo que es esto. Entonces, cuidamos de quien cuidan. ¿Por qué? Porque es justamente eso. ¿Quién cuidará de aquel que está cuidando? ¿No? A tantas gentes. O a líder de jóvenes, o los pastores, o nosotros los propios misioneros. Entonces, es una necesidad. Porque cuando pienso en Jesús, Jesús estaba allí, ¿no? Con los suyos, entrenando, y después los suyos fueron los que esparcieron, ¿no? El evangelio. ¿Y quién cuidaba de ellos en aquellos entonces, no? Antes de esparcir el evangelio, era el propio Jesús. Claro. Y después de eso, ¿quién cuidaba? Era el Espíritu Santo, sí, pero ¿quién cuidaba? Era un hermano que estaba cerca, porque también tenemos que pensar en los diversos tipos de cuidado. ¿No? Porque cuidamos escuchando, pero cuidamos también, yo que sé, en aquel tiempo ya estaba brindando lo que sea, tanto financiero como llevándote a ti, a tu mujer, a un día especial. ¿Tú entiendes? Sí, sí. O haciéndote un mimo y cuidándote como una lasaña muy rica. Amén. Amén. Sí. Entonces, va por ahí. Yo creo que la primera pregunta es, ¿aún somos muy nuevos en eso de cuidar? ¿Estamos aprendiendo sobre la marcha? Intentamos hacer lo mejor posible, pero aún nos queda mucho para aprender, porque también tenemos dificultad en cuidar de nosotros mismos. Sí, y en dejarnos ser cuidados. Así es, porque ahí mientras estabas hablando, he apuntado algo aquí interesante, ¿no? Porque a veces no expresamos la manera que queremos ser cuidados, que es otra cosa. Claro. Todos necesitamos ser cuidados, pero no decimos qué necesitamos y cómo queremos ser cuidados. Entonces, a veces también es difícil cuidarse. Yo no expreso mi necesidad o lo que necesito o lo que estoy sintiendo y cómo lo quiero. ¿Cómo seré cuidado? Sí. Que también es otra cosa que tenemos que trabajar, ¿no? A veces no somos tan vulnerables al punto de decir, mira, necesito esto. Sí, sí, sí.
Muy buen aporte. Estaba leyendo un libro que dice que solo el 30% de las personas que empiezan, también está basado en Estados Unidos, pero solo el 30% de las personas que empiezan el ministerio acaban jubilándose habiendo trabajado su carrera profesional en ministerio. O sea, el otro 70% acaba nuevamente en burnout o dejando la misión, y claro, normalmente es por falta de haber sido cuidados, ¿no? Entonces un 30% es un número bastante bajo. Y las estadísticas no son de hace muchos años, o sea, son de hace poco. Y Entonces, yo mismo, muchos de vosotros sabéis que los últimos años he sufrido un burnout muy grande y gracias a parte de ese equipo y de otros, ¿no? Estoy aquí con vosotros. Entonces, pero yo sé que soy una de 1.000.000 que quizás no llega a esto. sí. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que parte de la pregunta tiene que ver con la historia que parte de nosotros hemos vivido y que no queremos más vivir. En el sentido de que la pregunta es, ¿por qué es importante cuidar de los que cuidan? Porque somos gente como la gente. Para empezar, Qué bueno. ¿no? Entonces, entender que no somos super nada y que somos igual a tú. Sí, que por ser Que siervos, nos no quiere decir que seamos superhéroes. No somos superhéroes. Ya. Y como tal, necesitamos de aquello que tú también necesitas. Ya. ¿Entiendes? Entonces, parte de este cuidado y de esta respuesta es esto. Infelizmente, muchos, durante mucho tiempo, han creído que pastores, líderes, misioneros, no tenían que ser cuidados porque eran súper qualquer cosa. Ya. O que é uma mentira, é um engano. Não somos super nada. Lutamos com as mesmas dificuldades que tu e quizás aún maiores. Maiores porque, em parte, han exigido e alguns aún insistem em que temos que ser estes super-heróis. Yeah. E o único super-herói que há é Jesus. Nos dejó ejemplo de mucha cosa como hombre y una de las muchas es que él sufrió parte y todo que hemos sufrido. Justamente para probar a cada uno de nosotros que nosotros la sufriríamos. Ya. Y esto a nada y nadie escapa. O sea, nem tú, nem yo, nem nadie que puede estar escuchándonos. Y tenemos que tener esto muy, muy claro. Hay muchas respuestas, principios de por qué tenemos que cuidar de los que cuidan. Pero creo que la primera importante de las muchas que hay es esta. Somos igualitos a tú. Carne, hueso, Ya. corre todo igual. Sí. No hay diferencia, ¿no? A diferencia aquí es un llamado, quizás el propósito, pero lo demás, todo igual. Ya. Sí, gracias, Ebony. Y también el ejemplo que das de Jesús es interesante porque él, por también su necesidad a veces de pasar tiempo con Dios o de estar con sus amigos Marta, María y Lázaro, decepcionó a muchísima gente en ese momento, de no estar aprovechando, que solo tienes 3 años de ministerio, le habríamos puesto mucho más cosas en la agenda a Jesús. Y él, aún así, escuché una prédica hace poco, que aún así, cuando está en la cruz, dice, está terminada la obra, Sí. ¿no? Y dices, con todo lo que podría haber hecho, ¿no? No, está acabado. Yo lo que tenía que hacer ya lo he hecho, ¿no? Y seguro que eso, entre comillas, decepcionó a mucha gente, pero que él eligió lo que también necesitaba como ser humano, que tiene unas limitaciones, ¿no? Sí. Guay, ¿qué más pensáis?
O sea, por experiencia, ¿no? Cuando estaba hablando Ebony, yo creo que también ahora que es importante cuando tú vives ese cuidado, ¿no? O sea, cuando tú has sido cuidada de una manera, creo que eres más capaz de cuidar a otra persona, ¿no? Por lo menos lo que yo he experimentado, ¿no? Nunca he sido o nunca me ha tocado trabajar como cuidando a alguien, ¿no? Siempre me han cuidado a mí, pero no me había dado cuenta de ese cuidado hasta que lo experimentas, ¿no? O sea, hasta que te toca cuidar a otra persona y te das cuenta de lo importante que es, ¿no? Cuando tú comienzas a cuidar. Entonces, si alguien más no hubiese cuidado de mí, ¿cómo ahora yo puedo ser capaz de cuidar a alguien, ¿no? Entonces, desde ahora, como lo he vivido, lo he sentido, entonces yo puedo ser capaz, ¿no? También de cuidar a otra persona. Entonces, desde mi punto de vista es eso, ¿no? Cuando tú realmente lo sientes, lo experimentas y ves lo importante que es que te cuiden a ti, ¿no? Yo creo que tú también vas a ser capaz de poder, pero como decía Beth también, o sea, es algo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Porque somos seres humanos también y por más que intentemos dar lo mejor, nunca vamos a llegar, ¿no? Pero creo que sí, de mi punto de vista es ese, ¿no? Yo creo que si tú has experimentado el cuidado en estos últimos meses, me he dado cuenta más ahora de cómo he sido cuidada, ¿no? Y ahora que puedo estar con otras personas y intento cuidarlas de la misma manera como me han cuidado a mí, ¿no? Entonces, no sé, eso desde mi experiencia creo que puede ser que sería para mí lo más relevante hasta ahora, ¿no? De lo que me han dado a mí, lo mismo, ¿no? De lo que me han dado a mí, pues ahora yo soy capaz de darlo a otra persona. Y con más razón ahora seguir necesitando, ¿no? el apoyo de otros. Pues cuando estás dando también se te vacía el tanque más, ¿no? Exacto. Que ahí Y más también una necesitas cosa también. que, de hecho, perdón, ayer compartía con los que están liderando ahora los jóvenes de la iglesia, ¿no? Justo ayer les decía que era importante hablar, ¿no? Que cualquier cosa que sintiesen, que cualquier cosa que era importante expresarlo, ¿no? De que no se guardasen las cosas, que más allá de que el Señor les cuida, el Señor está con ellos, pero que también es importante tener a alguien, ¿no? Alguien que tú sepas, que puedas ir a esa persona, que tú puedas conversar con esa persona, porque pienso yo de que lo que hemos estado conversando, lo que han estado hablando, ¿no? O como decía Andrés, no, hay personas que se sobrecargan, y se creen, como decía, no, los superhéroes, no, yo puedo solo, porque este es mi ministerio, porque Dios está conmigo, pero te olvidas de que tú también eres un humano, que tú también te sobrecargas, te cargas, y si tú no vas a alguien y le expresas todo eso que estás sintiendo en ese momento, te quemas. Y por eso es que nos quemamos, y por eso es porque creemos que somos superhumanos, porque no somos él, no, nos creemos superhumanos y que creemos que podemos llevarlo todo, ¿no? Yo soy una persona que me gusta hablar, como lo ven, ahorita me callo, no se preocupen, no, ya te voy a dar paso, padrino, La no te youtuber, preocupes. Janela, te No, llamábamos la youtuber antes. es verdad, es verdad. Pero creo que es importante, ¿no? Más allá de eso, creo que es importante decir cómo nos sentimos, ya sea cuando trabajamos en equipo o cuando estamos trabajando solos. Creo que eso es sano dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, dentro de los equipos de trabajo. Así que por mi parte creo que eso, el hablar, el tener un referente y no solamente ir en oración al Señor, creo que eso es salud mental sobre todo, porque más allá, yo creo que en los ministerios lo que más se nos ataca es aquí, ¿no? No, y total. esto cansa esto Sí. y cansa todo. Y ya ahí decimos, no puedo más. Entonces ya no quieres saber nada, no solo del ministerio, sino hasta ni de Dios quieres saber nada. Y creo que esa no es la idea. Creo que saber identificar esas cosas a tiempo es sano. Sí. También pienso muchas veces que cuando hablamos de cuidar llegamos tarde, ¿no? Porque a veces el cuidar es cuando la gente ya está mal o está en situaciones de riesgo o en límites y tal. Y creo que el cuidado tiene que ser algo como habéis mencionado ahora, ¿no? Tiene que ser continuo, tiene que ser genuino, tiene que ser constante, ¿no? Y siempre pienso en esa idea de a quién le está rindiendo cuenta, ¿no? La importancia de caminar con alguien en autoridad, tú lo has dicho, Andrés, ¿no? Que a veces no me cuida como yo quisiera, ¿no?
o tal, ¿no? Pero qué importante es poder estar con alguien donde tú seas tú, donde no te vea con la expectativa de que tienes que dar, porque eres responsable, porque eres líder, porque eres no sé qué, ¿no? Eso es una manera de cuidar. O sea, crear espacios de amistad o círculos de confianza donde, pues tristemente, pues porque nos movemos en muchos círculos, algunos pueden tener más prejuicios o juicios cuando uno comparte cualquier tipo de circunstancia en la que estés viviendo. Crear esos espacios es totalmente necesario. Y mencionabas también la idea de que el cuerpo no es solamente esto físico, sino la comunidad, ¿no? Y en la cultura en la que vivimos, pues es necesario tener esos espacios. Me estoy riendo porque hace poco, no sé cuándo fue, Mark está por ahí, ¿no? Y me decía, y yo, pues hemos ido, ¿no? A veces a hablar con terapia, ¿no? Con estas familias, ¿no? Para ver a él y están aconsejándonos, no sé cuánto, ¿no? Y mola mucho eso porque la sociedad lo tiene, ¿no? Gente que está viviendo situaciones de dolor y necesitan sentirse acompañados, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy básico que debería estar muy latente en nuestras comunidades, en nuestros círculos más cercanos, gente de verdad que te entienda. Y por eso creo que CEPAL, lo que hacemos los lunes, pues cuando terminamos, ¿cuántas veces hemos dicho, y yo, qué bien nos viene este espacio, ¿no? Qué bien nos viene este ratito, ¿no? Qué bueno es que hayáis podido hablar esto, lo otro. Pero también hay un principio que vengo escuchando y pensando en muchas cosas. ¿Qué significa cuidado, no? Porque, como digo, no es solamente cuando estoy al límite. Cuidarse es en todas las áreas. Y Pablo le dice a Timoteo, cuida muy bien tu forma de vivir, ¿eh? Cuida cómo vives, le dice en 1 Timoteo 4, al final, no sé si está en 16, 17, 18, no sé, por ahí. Pero le dice eso porque lo está enviando a una iglesia y él va a ser un referente de cómo va a vivir. Y la gente va a estar observando su forma, pues porque es joven, por cómo se va a relacionar físicamente. O sea, es alguien que va a ser un referente para la iglesia en ese momento. Entonces, Pablo es muy consciente, está diciendo que cuida cómo vives. Y nosotros también estamos siendo observados por gente cristiana y gente no cristiana. Y tenemos que también tener muy claro cómo nos estamos cuidando nosotros. Cuando hice el curso de socorrista, si os pasa algo, bueno, no me llaméis, ¿vale? Pero hace muchos años. Hace muchos años de eso, ¿vale? La primera norma del socorrista es sálvate tú primero. Si ves a alguien ahogándose, observa. Sí, ahí te quedas en la tumbona. Prácticamente, ¿eh? Nos decían, Quillo, tú deja que el que se está ahogando casi se ahogue. Porque si te vas a meter en una circunstancia de piscina o de agua muy movida o la persona está súper agitada, es mejor que analices bien todo, ¿no? Y yo lo pienso mucho esto. Tenemos que estar bien. No porque tengamos que estar bien per se, sino porque creo que es un principio que Cristo quiere que nosotros estemos bien. No atareados, no sobrecargados, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo haré descansar. Jesús trata con nosotros para que entendamos que el servicio a Él es una consecuencia de sentirnos amados. No es una obligación porque sí. Como soy cristiano tengo que servir. No sé si a lo mejor me pegáis un palo ahora fuerte, ¿vale? No me importa. Pero vengo en el sentido de que la consecuencia de sentirme amado por Cristo hace que yo sirva, que yo esté con la gente, que yo esté dando lo que Él me está dando. Ahora, si yo no estoy buscando, no estoy cuidándome ni física, ni emocional, ni intelectual, ni espiritualmente, yo voy a ser un desequilibrado. Sí. Total. Sí. Alguien compartía conmigo hace poco que se ha utilizado mucho esta analogía en la iglesia evangélica de que tenemos que ser un canal, ¿no? De lo que Dios nos da, lo damos a los demás. Y me corregía, me decía, es que está mal, no podemos ser un canal, tenemos que ser un pantano, ¿no? Un pantano donde llueve, donde se llena el agua y llega hasta arriba la presa, y hay momentos en los que la presa suelta agua, pero el pantano nunca se seca, siempre está hasta arriba de agua. Entonces muchas veces creo que confundimos el ser un pantano con ser un canal, y hay un momento en el que si tú paras de recibir, ¿qué estás dando? Al final estás dando de ti. Y la gente no está recibiendo de Dios, por mucha experiencia que tengas, ¿no? Ayer en la predicación el pastor decía, cuidado con los que tenemos experiencia en la iglesia. Y lo dice él que llevaba muchos años de cuidado con los que tenemos experiencia.
que es peligroso. Y entonces esa sensación de que siempre tenemos que estar recibiendo para dar a los demás, igual hay que parar a veces de dar, entre comillas, que se me entienda bien, que no me pongan de hereje, y estar tú lleno hasta arriba, y cuando estés lleno, abres la presa. Y cuando abres la presa sale agua ahí a cañón, ¿no? Pero la importancia de no confundir un canal con un pantano. Una de las iglesias, de una de las veces que tuve la oportunidad de visitar en Estados Unidos, ellos se llaman Iglesia Vida Integral, ¿no? Y hablaba justamente de esto. Y el tipo, la iglesia tenía un programa toda la semana donde trataba todo este tipo de canales para que la gente estuviera y se sintiera cuidada a nivel emocional, físico, intelectual, familiar, de hombres, de mujeres, lo tenía todo. Tenían contratado un profesor de spinning y quitaban todas las sillas de la iglesia, tío, montaban bicicleta y hacían spinning durante la semana para quien quisiera. Había zumba para mujeres, había sesiones de pareja, sesiones para niños. O sea, lo tenía todo montado porque el pastor era consciente de que teníamos que estar muy metidos en todas esas áreas, ¿no? Y la gente tenía que estar cuidada en todas esas áreas también, no un canal espiritual o un canal físico o un canal... Claro. ¿Sabes? Te digo? Sí. Y volviendo a lo de que me ha gustado, ¿no? Que has utilizado el ejemplo de Pablo y Timoteo, que dice, ojo a la manera en la que vives. Creo que muchas veces esa presión, que muchas veces es no verbal, que se nos pone a los misioneros, yo la he sentido, esa presión no verbal de que tienes que vivir tu vida de una cierta manera porque te dedicas al ministerio y trabajas para Dios y de cierta manera estás representando a Dios aquí en tu trabajo, nos puede llevar a vivir de una manera no falsa, pero sí poniéndonos una máscara de que estamos más preparados o que estamos mejor de lo que realmente estamos, o de que somos más santos de lo que realmente somos, o de que conocemos más de lo que realmente conocemos. Y al final, quieras o no, es una bonita máscara que nos ponemos, pero sigue siendo una máscara. Y creo que al cargar tanto tiempo con una máscara que no es tuya, es lo que al final acaba que acabes tan agotado. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con el tener un círculo de personas en las que puedas ser tú mismo. Y yo lo llevo incluso un poco más al extremo y sé tú mismo en todo momento. O sea, yo he defraudado a personas con mi humor negro, o con chistes que he hecho, o con comentarios que he hecho, que igual me he tenido que arrepentir porque lo he hecho mal. Me arrepiento y pido perdón y no pasa nada. Pero prefiero pedir perdón habiendo sido yo mismo que tener que postrarme delante de Dios y pedir perdón por ser un hipócrita. Porque las personas a las que Jesús más metía caña eran los hipócritas. O sea, palabras repetidas, cuando decía a ti, no, insultos, es uno de esos. Entonces prefiero pedir perdón. Oye, siento mucho que mi chiste te ha ofendido, que estar delante del trono y pedir perdón a Dios por algo así. Que ya tengo otras cosas por qué pedir perdón a Dios. No quiero añadir más. A mí me venía a la mente una cosa, y es que últimamente hay unos devocionales de Lectio que estamos siguiendo, igual algunos lo hacéis, de los padres del desierto, ¿no? Justo en esta época de Cuaresma, reflexionan sobre personas que han sido importantes en la espiritualidad cristiana porque decidieron dejar el caos y la inmoralidad de la ciudad e irse a meditar tranquilos al desierto. Y al principio me pareció muy extremo cuando hablaban, ¿no? Y presentaban esos personajes, porque digo, pero si hay que estar en la ciudad y bendecir la ciudad, hay que estar conectado con la gente, no te puedes ir a una cueva en el desierto. Sí. Y ahí, claro, oras porque no tienes tampoco problemas, porque no enfrentas los problemas del día a día, ¿no? Y a mí mi actitud al principio fue un poco así, pero luego, siendo honesto, esas personas han sido tan influyentes hacia otros en cómo encontrar paz, en cómo luchar contra el pecado, en cómo vivir la espiritualidad, que, no sé, me retaba en vez de pensar, a evaluar mi vida como qué puedo yo ofrecer, ¿no? A esta sociedad, como, guau, estoy siendo relevante, ¿no? Ponerme esas etiquetas de es que estoy llegando a donde tengo que llegar, alcanzando ese grupo que yo quiero alcanzar con el evangelio, esas presiones, ¿no? Y concentrarme, como hacían estos señores, por un momento solo un poco más en Dios y en mi relación con Él. Porque estos señores, aunque se fueron a una cueva, son más conocidos que los que estaban matándose a servir toda su vida y nadie conoce. Que no es porque haya que ser conocido, ¿no? Pero su influencia de Jesús ha sido tan impactante hasta 17 siglos después porque se tomaron en serio su fe y su fe personal. Eso me está impactando, ¿no? De los padres del desierto. Que es que ser relevante no se trata de hacer un montón de cosas, sino dejar que realmente Dios use ese templo que eres para mostrarse como Él quiera. Entonces, sí, me ha chocado mucho. La única cosa que diferencia a estos señores de nosotros
es su búsqueda constante de Dios. Ya, total. Es la única cosa, ¿no? Entonces, su relevancia no fueron porque se alejaron y fueron a una cueva, Exacto. Eso es. ¿no? Porque su relevancia está en esta manera de vivir que nos recordó Pablín, ¿no? De que debemos estar atentos. Quiero solo que pensemos en algo que Pablín estaba hablando ahí, que me pareció muy interesante, que cuidar es igual a no juzgar. Ujú. Muy importante esto, ¿no? Porque nos da una barrera si juzgamos. Entonces, para cuidar, es importante no juzgar, Sí. porque si no me siento juzgado, ¿no? Como lo que soy, ¿entendéis? Este soy es esto, ¿no? Misionero, pastor, yo qué sé, lo que sea, Sí, sí. ¿no? Eso me hace más vulnerable y me hace sentir más cómodo para que yo pueda dejarme cuidar. Ujú. Total. ¿No? Y eso en cualquier lugar, ¿ah? Digo, entre nosotros, como en casa, como en la Sí. iglesia o en tu trabajo, donde sea. Sí. Me gustaría, si puede ser, si no quiero meter mucha presión, escuchar a Aarón, Sofía, Beto, Mauricio, Amparo, que sois pastores y vuestro trabajo principal es cuidar de personas. ¿Qué es lo que pensáis de este tema? A mí con justo, a ver, todo lo que estabais hablando hace un momento, me venía mucho a la mente la idea de, bueno, de no tener miedo a ser juzgado. Eh, Cuando estabais hablando antes de Pablo o de los padres del desierto, creo que Pablo es el ejemplo perfecto. El tipo escribe la carta a los Corintios básicamente porque la iglesia le machaca y él le escribe como una carta diciendo, oye, pues este soy yo. Sí. Esto es lo que soy un servidor de Jesús y lo hago a esta manera porque así me ha dado a entender Jesús, ¿no? Y creo que esa es la clave, y me gustaba mucho con lo que decía Andrés antes, esto es la clave de la sanidad y del cuidado. Empieza por ser honesto y empieza por ser humilde. Y a veces la iglesia, y no porque tengan una mala actitud, sino porque a veces somos cabezones, somos duros, nos hacemos daños unos a otros sin quererlo, y, y hay que ser honestos. Y creo que hay que decirle a veces a la iglesia, oye, pues yo no estoy bien, y a veces el ser vulnerable y el decir que no estás bien da miedo, pero hay que decirlo. Sí. Y a veces hay que decirle a la gente, lo que estáis haciendo no está bien, que eso también da miedo. No es Ya. nada fácil ni ser confrontado ni confrontar, ¿no? Entonces, las palabras que me venían era honestidad y humildad. Y definitivamente son cosas súper, súper difíciles. Nosotros en nuestra iglesia estamos intentando trabajar mucho el concepto de que no hay no somos discipuladores, somos una comunidad de discipulado. Y cuando para nosotros la diferencia está en que, a ver, cuando yo estoy arriba y todas las personas me miran a mí como el ejemplo a seguir, pues yo no me puedo permitir fallar, yo no me puedo permitir ser imperfecto, y no es así. El único que es el ejemplo a seguir es Jesús. Entonces, cuando somos una comunidad de discipulado, todos miramos a Jesús y todos aprendemos de todos, ¿no? Y ahí es donde, cuando trabajamos la vulnerabilidad, cuando trabajamos que el liderazgo puede estar cansado, quemado, equivocado también, es cuando podemos empezar a crear puentes de comunicación y de cuidado honesto, ¿no? Y bueno, lo estamos trabajando en la iglesia, no digo que vayamos genial en eso, pero creo que cada vez nosotros nos sentimos más confiados en decirle a la gente, oye, pues no estamos bien, o estamos cuidándonos, o estamos necesitando ayuda en esto, y creo que poco a poco vamos generando esa cultura. Qué bueno. Gracias, Aarón, sí. Sin presión. Yo me he quedado un poco pensando en lo que dijiste al principio, Tim, de que nos llenamos como de muchas cosas para hacer y todos aquí vamos muy rápido en la vida, tenemos mil planes, la familia, y no solamente estamos en un ministerio, sino que como nos sobra el tiempo, estamos en un montón de planes. Y no sé, yo estaba pensando
en que muchas veces la parte de cuidado la metemos en esa agenda y en ese checklist de Ya. decir, bueno, esta semana he hablado con tal persona, esta semana o este mes he podido desahogarme con alguien, o he podido ver a mi consejero o terapeuta o pastor o Ujú, compañero de misión. Es ujú. como intentamos hacer las cosas periódicas. Y yo creo que es que el amor de Dios, experimentar esa misericordia, es dulce. Es la palabra que se me venía. El cuidado para mí, a lo mejor soy muy visual o a lo mejor tengo hambre, pero se me venía O dulce, ambas. dulce, la palabra dulce. Es algo que al final cuando tú lo experimentas es como, "Uf, yo quiero volver aquí". Es un lugar seguro. Hmm. El ser cuidado es un lugar de calma, un lugar de paz. Quizás sí, justamente hoy estamos en Gracia y Verdad. Quizás me toca para que me cuiden, pues, una manita de esa verdad que es un poquito incómoda, pero como es en un espacio seguro Mm, y sé que viene del amor, pues oye, me pica un poco, pero sé que es la verdad que tengo que recibir Ya. y va ya. acompañado de esa gracia. Entonces, yo creo que parte de lo que ha dicho Aaron, ¿no? El tener esa humildad y como decía Paulín, no dejar que sea como un momento puntual, sino que sea continuo. Ujú. Para mí, la forma de que sea algo continuo y mantenerme en esa humildad es dejándome ayudar, pero sobre todo aprendiendo que esto es el diario vivir y que es la forma de mantenerme. Cuando yo pienso en una iglesia, la iglesia de Dios, una, y la imagino sana y a largo plazo tiene que ser sana. Mm, Y necesita gente que cuida y gente que es cuidada. Yo cuido porque me cuidan. Sí. Tiene que ser un principio básico, eso es honestidad y y coherencia, ¿no? Entonces creo que sí, es un pilar para que esto continúe, no solamente en nuestra vida, no solamente es para que no terminemos en un burnout y terminemos fuera mm, del ministerio, esto va más allá, esto trasciende. Hmm. Esto es hacer un buen trabajo y hacer que la iglesia continúe dentro de esa humildad y dentro de esa sanidad, ¿no? Pero bueno, para mí es un poco eso. Y me ha hecho toda la conversación que habéis dicho todos, chicos, muchas gracias, porque me ha hecho como reflexionar y decir, mm. wow, quizás tengo como que volver a ese corazón del cuidado, ¿no? De reconocer que no es una cosa más que tiene que hacer Sophie, sino que es volver como un poco al corazón del Padre Mm. y verlo como eso, ¿no? Como eso que sana, eso que restaura, eso dulce. Me quedo con esa palabra. Sí. Y yo estaba pensando un poco también lo que estaba diciendo Sofi, porque me venía también a la idea de que al final también el ritmo de vida de la sociedad nos está empujando a nosotros a utilizar a las personas, ¿no? Vamos a la gracia y a la verdad, ¿no? Y si no me funciona, pues me voy a ir a otro podcast. Y si no me funciona, me voy a ir a otro podcast, ¿no? Y utilizamos todo Mm, lo que esté a nuestro alcance, porque queremos lo bueno, lo dulce, pero lo elijo yo, ¿no? Lo dulce lo voy a elegir yo. Y precisamente en un escaparate donde tienes tantísimas oportunidades de elegir lo que tú creas que necesitas para ese momento, saber entender que necesitas parar y escuchar a alguien con autoridad. Hablábamos, no Mm. sé cuándo fue, ¿no? Eh, Todo el mundo puede opinar, pero no todas las opiniones valen, ¿no? mm, mm. Entonces necesitamos que también ser humildes, aprender a ser humildes y a depender los unos de los otros. Esta Ya. semana escuchaba a mi predicador favorito, o sea, es a Francis Chan. O sea, me flipa, ¿vale? Es un maquinón. Sí. Y él decía, eh, ¿cuántas iglesias son conocidas por su música, ¿no? ¿Cuántas iglesias son conocidas por sus predicadores? Pero ¿cuántas iglesias son conocidas por cómo se llaman? Mm, Ostras, me mató, ¿no? Y creo que el cuidado tiene que ver en eso, en un amor genuino. Y el amor duele, el amor te pega fuerte cuando tienes que ser acallado, pero tú también mm, tienes que reconocer que tienes que parar, tienes que evaluar. Si te dicen siéntate, tienes que sentarte, porque es necesario que aceptes que ese sentarte o ese callarte viene como parte de ser cuidado, como parte de sentirte cuidado. mm. Y eso es ser comunidad, eso es ser parte Mm. de una organización.
donde el director nos dice, Guillo, pues esto no va a pasar. Y claro, tú tienes que someterte, porque de ahí es donde viene también un poco esta idea, ¿no? Aprender a someternos, a ser obedientes. Sí. Y creo que también cuidarse es aprender a decir que no y aprender a que te digan que no. Sí. Total. A mí hay algo que creo que es lo que más me está resonando, y es lo que habéis leído en 1 Corintios. Lo que más me resuena es que porque Dios los compró con un alto precio. Entonces, si yo estoy aquí, ahora haciendo lo que hago, pero mañana haciendo otra cosa, es porque Dios me ha comprado con un alto precio. Por lo tanto, sigue como consecuencia, honren a Dios con su cuerpo. Y pensar en lo que habláis también de Ezequiel. Y yo mi deseo es honrar a Dios con mi cuerpo, ya sea con todo lo que entra en mi cuerpo y todo lo que sale de mi cuerpo. Pero para eso también, y es un punto que creo que todos habéis dicho, pero también me resonaba mucho, necesito humildad. Humildad delante de Dios y humildad delante de otros, de que me voy a equivocar. De que es probable que mi templo nunca vaya a estar súper limpio, o es probable que lo que sale de mi cuerpo, lo que sale de mi boca o de mis acciones nunca va a ser perfecto. Pero yo necesito tener esa actitud humilde, y creo que yo tiendo un poco a machacarme también. Esto no lo estás haciendo bien, tendrías que llegar a esto, o estás cuidando a gente y mira cómo acabas de hablar y mira cómo no sé qué, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que honro a Dios queriendo cambiar eso, viniendo delante de Él y diciendo, lo siento, necesito que cambies esto, necesito que me enseñes a cuidar a otros, necesito que me enseñes a pedir ayuda para que me cuiden. Pero todo porque Él ha dado todo por mí, ¿no? Y es ahí donde recaigo y donde quiero volver una y otra vez. Gracias, Marta. Creo que de cierta manera lo que estamos intentando también decir es cambiar un poco esa cultura de pasar de ser piramidal, donde está el pastor, ancianos o diáconos, ministerios y luego la plebe, cambiar todo esa piramidal a ser un círculo en el que Jesús es el centro y todos estamos dentro de ese círculo. Cada uno tiene unas responsabilidades diferentes, no estoy diciendo que todo sea igual, ¿sabes? Hay alguien que es pastor, alguien que es predicador, alguien que se encarga de la limpieza, alguien que se encarga de los niños, perfecto, pero todos estamos dentro de un mismo círculo donde Jesús es el centro y cuando estás en un centro ahí, en un círculo de todo mezclado, tú recibes amor, recibes cariño, recibes confrontación, recibes corrección por cualquier persona dentro del círculo, ¿no? Pero cuando es piramidal parece que solo el de arriba puede corregir el de abajo y así hasta abajo del todo. Y me gusta un poco esa cultura que hablaba, ¿no? Aarón y Sofi, que están intentando implementar en la iglesia, de que todos somos discípulos. Yo no soy aquí el maestro. Y seguimos en ello, ¿no? Y seguimos en ello. Entonces me gusta ese cambio de cultura, de pasar de ser un piramidal a ser un círculo donde siempre Jesús sea el centro. Me gusta mucho. Creo que todos habéis aportado algo que tiene que ver algo con algo así. Sí. Qué guay. Hoy estáis ayudándonos mucho, seguimos aprendiendo. Llevamos ya casi 1 hora, pero esto hay que hacerlo más veces. También agradeceros personalmente, porque ahora compartía esto, ¿no? De que tenemos que limpiar nuestro templo y cuidarlo, pero para mí realmente, o sea, todos los que sois parte de esta organización o simplemente este grupo de amigos también y misioneros, significa mucho para mí ser parte, ¿no? Entonces, todas esas cosas que habéis hablado las veo en mi vida y las veo que los estoy pudiendo vivir también con vosotros, ¿no? De este mes particularmente, las conversaciones que más he necesitado tener, que eran importantes, las he tenido con personas que estáis aquí. Así que gracias por quiénes sois y lo que os dejáis conocer también y la confianza que yo puedo tener con vosotros de ser yo. Sí. Así que eso es un regalo y espero que lo podamos aprovechar cada uno y que más gente también, que se me olvida que también estamos grabando para Gracia y Verdad Podcast, podáis tener eso en vuestros círculos. Os deseamos que seáis totalmente conocidos y totalmente ayudados y apoyados en lo que es vuestro don y vuestro llamado. Y si en alguna cosa podemos ayudar nosotros con nuestro humilde podcast y conversación, queremos que eso también sea de utilidad para el reino de Dios. Eso es, sí. No sé si hay muchas más cosas que decir o si alguien tiene una palabra, una joya de sabiduría que no ha dicho,
pero tenemos que ir cerrando también. Una palabra profética para YouTube. Una palabra apostólica o algo, no sé. Muchas gracias por participar. A todos y también gracias por escucharnos. Si nos estás escuchando o viendo en YouTube, sea la hora del día que sea, gracias por tu apoyo y estamos a disposición como siempre para feedback, preguntas, quejas, ruegos, sí. Insultos, porque estamos aquí para eso. Pues nada, muchas gracias a todos, déjate cuidar, cuida a otros y nos vemos en el próximo episodio de Gracia Verdad Podcast. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.